In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Muy buenas noches y bienvenidos a Apocalipsis Hoy, esta serie de presentaciones sobre la profecía bíblica. Bienvenidos los que están aquí en el Cashman Center en Las Vegas. Es muy reconfortante verles a todos los que están aquí y también damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en televisión y en internet, y estoy contento de que están con nosotros. Tenemos varios grupos en Riverton, Wyoming. Hay un grupo muy hermoso allí. Será bastante frío allí, pero aquí tenemos unas temperaturas muy buenas en Las Vegas. Déjenme que les haga una pregunta. ¿Están listos? ¿Han disfrutado de Apocalipsis Hoy? Yo estoy de acuerdo con ustedes, es en verdad una experiencia hermosa. Y ahora esta pregunta es a los que nos están viendo en televisión, a ver si ellos los están, a ver los que están desde viéndonos de lejos, ¿están gozando también? Oh, sí. Estoy escuchando a la gente desde Riverton, Wyoming. Tienen pulmones bien fuertes. Yo me llamo Yves Monier, yo soy su... John Bradshaw es el que está compartiendo las verdades de la Biblia con ustedes. Yo soy simplemente el anfitrión. Hemos llegado solamente al principio. Todavía hay mucho más de los que están trabajando en el anonimato. Quiero darle las gracias a aquellos que están trabajando, aunque no los vemos aquí en la pantalla. Por ejemplo, si ustedes miran, están los que están detrás de las cámaras. Hay una persona que está traduciendo para los sordomudos. Y déjenme que les diga, no es fácil continuar a la misma velocidad. Es Tammy, la señora que está haciendo eso. Y ella tiene que hablar, si se fijan, con el lenguaje de sordomudos a la misma velocidad que lo hace John. Y mi pregunta es, ¿usted traduce con un acento? Y no solamente tenemos traductor para los sordomudos, tenemos a alguien que está traduciendo en español. Están oyendo a John, pero en español. No es John, es el traductor que está ahí en un cuarto y de vez en cuando Antonio es el nombre del traductor, está oyendo y simultáneamente está traduciendo. Y eso es un don, oír y hablar al mismo tiempo. Muchas gracias, muy amables. Tenemos los cameraman, los que se encargan del sonido, los que se encargan de la internet. En fin, hay muchísimos voluntarios en todas partes que hacen posible que podamos llevar adelante este programa. Así que yo quiero agradecer a todos ellos que están participando. Sin ustedes no podríamos hacerlo. Así que muchas gracias a todos. Así que ya sin más preliminares, quiero darle la bienvenida a la música especial de hoy. Hemos sido bendecidos con grandes músicos y hoy la que nos va a deleitar es una gran calidad. Se llama Lydia Calhoun. Ella viene desde Colorado. Ella en realidad es de Texas, pero es una músico que se ha entrenado en música clásica y tiene su grado de la universidad en música clásica. Y ella ha tocado incluso en el Teatro Carnegie Hall en Inglaterra, uno de los lugares más famosos del mundo. No es lo mismo que el Cashman Center, pero en fin, es un privilegio
que ella haya accedido a tocar la música, así que bienvenido al Cashman Center. No, yo no soy John, obviamente. Por un momento pensaban algo está mal. Él es el que tiene acento, yo no. ¿Están listos para las preguntas y respuestas? Y a mí me gusta esta sección porque no son las respuestas de John, sino las respuestas son de la Biblia. Tenemos varias. A ver, pregunté esta pregunta. ¿Cómo podemos saber cuál es la descripción de Jesús? Bueno, en Apocalipsis 1 se da la descripción de Cristo glorificado, como él lo vio en la visión. San Juan lo vio en la visión. Pero en cuanto a la descripción física de Jesús, pues era un hombre de Palestina normal y corriente, un hombre de origen de ese tipo árabe. Dice Isaías que era igual una persona normal y corriente. Seguramente tenía barba. El pelo obviamente no lo tenía corto, pero tampoco lo tendría hasta la cintura. Quizá su piel era un poco moreno. Obviamente no era como eso que se ve a veces en las pinturas, con los ojos azules y rubio, obviamente no.
era quizá entre blanco y negro, en el medio. Yo diría un poco como los hispanos, ¿verdad? Era un hombre del Medio Oriente, curtido por el sol, un hombre judío normal y corriente. De acuerdo a lo que vimos el miércoles, ¿hay alguna significancia en cuanto a la fecha en que Israel fue independiente? Bueno, vamos a hablar acerca del rapto, acerca de la tribulación, de los 7 años, todo eso. Tengan un poco de paciencia, lo vamos a ver un poquito más adelante. Jesús quebrantó el sábado y quizá por eso es por lo que los fariseos no creían que era el Mesías, porque él quebrantó la ley de Dios, ¿no es así? Bueno, los fariseos estaban furiosos con Jesús porque él no seguía las reglas y leyes que los mismos fariseos habían hecho. ¿Recuerdan cuando los fariseos se enojaron con los discípulos porque no se lavaban las manos para comer? No era lavarse las manos por higiene, sino que era un tipo de lavamiento ceremonial, ritual, ¿no? Era una tradición ritual. Y Jesús no tenía tiempo para esas cosas. En cuanto al sábado, los judíos, los líderes judíos habían añadido muchas normas, reglas al sábado. El sábado es claro. Acuérdate del sábado para santificarlo. Hay ciertos principios para guardar el sábado, pero los judíos lo habían cargado con reglas y reglas y reglas. Por ejemplo, dice que no hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se define el trabajo? Bueno, ellos llegaron hasta el punto de que el caminar ciertas yardas o ciertos metros, eso era el trabajo. Llevar una maleta, algo, tampoco se podía hacer. Es decir, tenían muchas normas añadidas al sábado que eran normas artificiales que ellos mismos habían inventado, ¿no? Incluso criticaron a Jesús cuando Jesús hizo saliva, hizo barro, lodo con su saliva para curar al ciego, y eso era considerado para ellos como un trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Creen que Dios pensó que Jesús estaba haciendo algo mal, algo incorrecto, haciendo el lodo para curar al ciego? No, pero ellos habían exagerado esas cosas, ¿se dan cuenta? Por ello incluso ellos pensaban que el curar a alguien era trabajo, por eso tampoco querían hacer. Habían aumentado tantas cosas al sábado, pero Jesús nos mostró la manera correcta de guardar el sábado. Explíquenos Mateo 24 y aquí habla de la abominación la abominación desoladora del templo. Y ustedes recuerdan que eso empezó en el templo en los días de Cristo, cuando el pueblo de Dios rechazó los principios de la verdadera adoración y en la falsa adoración se introdujo en los servicios del templo. Eso es lo que se llama la desolación del templo. Cuando empezaron a adorar a Baal y a sacrificar a hijos y otros tipos de cosas inmorales, eso fue lo que hizo que Dios quitara su bendición del templo, y eso llegó a la abominación desoladora del templo. Y llegará un día también, y ya lo veremos en el libro de Apocalipsis, que también la abominación y el pecado de las personas se van a introducir también en la adoración a Dios. Esta persona es muy cordial. Aquí viene mi pregunta. En la Biblia se habla de 12 puertas para entrar en la tierra prometida, en la ciudad celestial. ¿Necesitamos alguna contraseña, algún pase, alguna entrada para entrar en esas 12 puertas? ¿Verdad? No es que uno tenga que poner una cuora para que se abran la puerta. ¿Verdad? Si solamente tuviera la cuora cuando la necesito. Sí, se necesita un pase, una entrada, sí, es cierto. Y ese pase es la gracia de Cristo Jesús.
y Él te lo da completamente gratis. Eso es lo único que necesitas, saber, tener a Cristo en tu corazón, y ese es el pase para entrar en la ciudad eterna. ¿Cómo confesamos nuestros pecados? Y en el Salmo 51, ahí nos dice lo que hizo, cómo David confesó sus pecados al Señor. Lee eso como un modelo para tu propia confesión. Es decir, abre tu corazón al Señor y decirle, he pecado, he robado, he mentido, he hecho cosas que no debían de ser. Tú sabes, pero déjame que yo me confiese, porque al confesarme estoy arrepintiéndome y yo sé que tú eres el único que puede perdonarme mis pecados. Por eso yo estoy confesándolo con mi boca y el Señor es fiel para perdonarte. ¿Es Jesús Dios el Padre? No, Jesús es el Hijo. La Biblia lo llama el Hijo de Dios. Y ya hablamos un poquito de esto sobre la Trinidad, y cuando contestamos a esta pregunta es complicado porque ¿cómo podemos entender cómo es Dios mismo? Es difícil, es muy difícil de entender. Se llama la Trinidad, otras personas lo llaman la divinidad. Y si Dios viniese a este estrado, veríamos a tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No sabemos cómo se ve el Espíritu Santo, pero ya lo averiguaremos algún día. Son tres personas, pero son un Dios. Un triángulo tiene tres partes, pero es un triángulo. El Padre, el Hijo y el niño, Padre, Madre e Hijo, son una unidad en la familia, ¿verdad? Dios el Padre no es el Hijo. Hay un texto que lo explica en Apocalipsis 3, en el versículo 21. Jesús dice, para aquel que venza, yo le daré que se siente en mi trono. ¿Cuántos tronos hemos visto? Uno, ¿verdad? Y incluso como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿cuántos tronos hay? 2 tronos. Hay 2 personas diferentes. Una es el Padre y otro es el Hijo. No es que uno es la manifestación del otro, son 2 personas diferentes, pero con ellos 2 y el Espíritu son 3 personas, pero hay un solo Dios. Y como digo, esto es difícil de comprender porque estamos hablando de la naturaleza, de la esencia de la naturaleza divina, que esto es algo difícil. Por eso San Pablo dice, ahora miramos borrosamente como en un espejo, pero algún día lo entenderemos. ¿Qué dice en la Biblia cuando dice que Dios nos conoció antes de que nacieran? Y esto es una continuación de la pregunta que tuvimos el otro día, que decía si estuvimos en el cielo antes de que viniéramos aquí a la tierra. No. Jeremías 1:5 dice que yo te conocí aun cuando estabas en el vientre de tu madre. Es decir, el Señor dice, te conocí antes de que tú fueras hecho, antes de que fueras concebido. El Señor conoce quiénes somos nosotros y lo que llegaríamos a ser aún antes de que naciéramos nacido. Pero eso no quiere decir que antes de nacer estuviéramos en el cielo, obviamente no. Una pregunta muy profunda. ¿Cómo puedes ayudar a alguien a que entienda que Dios existe cuando ellos no creen en Dios porque ven tanto sufrimiento en el mundo? Ahora, quiero que sepan que el único responsable por el sufrimiento en esta tierra es el diablo. Jesús dijo que Dios no es el responsable del sufrimiento y de la maldad en el mundo, pero el Señor nos dio la libertad de escoger. Lo primero que tienes que hacer para que alguien entienda a Dios es orar por esa persona y orar por ti para que el Señor te ayude a comunicar lo que es su carácter. Y lo mejor es que tú mismo en tu vida, en tu carácter, representes a Cristo, porque una cosa es hablar algo y otra cosa es ejemplificarlo en la vida de uno. Por eso la vida de uno, el testimonio de la vida de uno es más importante que las palabras que uno pueda decir. Ahora, lo mejor que podemos decir es que Dios es amor. Dios se duele, se identifica con el sufrimiento del ser humano también. Y poco a poco podremos explicar más.
¿qué tiene que ver el bautismo con la salvación? Bueno, en la Biblia se dice que somos salvos por la gracia. No es que nos salvamos por el bautismo. La salvación es por gracia, es un don que Dios nos da. Sin embargo, cuando una persona se salva, debe de vivir de acuerdo a ciertas cosas. Hay ciertas cosas que haces y ciertas cosas que no haces. Por eso la Biblia dice que el que cree y sea bautizado, ese será salvo. No quiere decir que uno se salva solamente por el bautismo, sino es por creer y aceptar a Cristo, y entonces, como resultado de eso, tú te bautizas porque estás siguiendo lo que es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de los creyentes. ¿Qué quiere decir eso de los gentiles? Bueno, la palabra gentiles está refiriéndose a los que no son judíos. Eso es como a veces al decir gentiles está refiriéndose a los griegos, los que no eran judíos, es decir, a los forasteros, a los extranjeros. Alguien vino aquí del programa al lado y dice, ¿podemos tener armas? ¿La Biblia y las armas pueden estar juntas? Bueno, yo desearía que más predicadores tiraran directo y apuntaran mejor, ¿verdad? Quizá en cierta manera van juntas. Bueno, no sé qué es lo que están preguntando en realidad. Si lo que está preguntando es para una persona correcta tener un arma, una pistola, bueno, yo no soy quien para decirte si puedes o no. Eso es una cuestión que tú debes de orar al Señor y que el Señor te inspire y te diga lo que tú tienes que hacer. Así que esto es un asunto personal entre tú y Dios. La Biblia no dice en cuanto a nada en cuanto a la Biblia, en cuanto a las armas en la Biblia. No había armas en esa época, armas de fuego. Así que habla tú, ora con Dios y Él te va a inspirar y te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. Los científicos dicen que como el universo llegó a formarse fue de un Big Bang, de una gran explosión, y de ahí se formó el universo hace millones y millones de años, y después la Biblia dice que el mundo fue creado hace 6.000 años. Si la teoría de los científicos es válida, ¿qué pasó desde el tiempo de la creación del Big Bang hasta la creación del mundo? Y empieza diciendo, los científicos dicen, solamente dicen, pero no pueden mostrar nada. Es decir, es una teoría, es una teoría. Hay algunos que creen que Dios hizo la tierra con las rocas y las piedras que ya había, y quién sabe cuantísimos años estaban aquí esas piedras antes de que Dios crease el mundo. Ahora, la Biblia dice que Dios creó lo que vemos de cosas que no vemos. Dios hizo esta tierra de nada, de lo que no vemos. Ahora, los científicos son gente inteligente. Yo tengo amigos científicos. Sin embargo, cuando la ciencia está en contra de la Biblia, ¿qué vas a hacer? Los científicos están mirando y estudiando las piedras, las rocas, y saben cuánta edad tienen esas rocas. Yo he visto todo tipo de piedras, algunas bonitas, otras piedras preciosas, otras feas, y otras que las rompes y adentro están ahí bien bonitas. He visto rojas, blancas, azules. Nunca he visto una piedra con una fecha allí. Así que es muy difícil saber la edad de las piedras. Es muy difícil saber, así que yo no sé cómo puedes averiguar eso de una manera correcta. Los científicos hacen lo mejor que pueden, pero yo les voy a decir esto. No quiero pelear con nadie, pero pareciera como que la mayoría de los científicos están en contra de Dios, en contra de la creación. No todos, hay algunos que sí.
pero hay algunos que son creyentes, pero la mayoría obviamente no creen en Dios. No, y ellos no tienen miedo en decir que están en contra de la Biblia, que no creen en Dios. Así que si vienes desde una perspectiva que crees en la evolución, pues claro, tienes que pensar que las piedras son millones y millones de años de viejas, pero la Biblia dice que la Tierra es solamente varios miles de años de edad, es decir, hay muchas teorías. Yo no soy un científico, así que, pero yo creo lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia, en el principio Dios creó. Y eso es lo que yo creo. Y cuando llegue yo al cielo, no le voy a preguntar al Señor acerca de las piedras y la edad que tienen. Pero si tú le preguntas a Dios, yo voy a escuchar a ver qué es lo que Él te dice. Dice John, no creo que estuviste muy claro. Hay algunos que creen que el Padre, Hijo y Espíritu Santo creen que son tres personas, pero otros tienen otra idea. Usted me dice que que Jesucristo es Dios aquí en la tierra. Y yo sé que esto va a venir de nuevo, va a salir otra vez a la superficie. Pero cuando miramos en la Biblia, San Mateo capítulo 3, y lo voy a leer ahora, San Mateo capítulo 3, cuando Cristo fue bautizado y dice que al bajar él al agua, vio el Espíritu de Dios y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Y ahí vemos tres personas, un Dios, pero vemos en tres personas. Dios el Padre hablando, Jesús el Hijo que estaba siendo bautizado, que era Dios, y el Espíritu Santo que se manifestó en forma corporal, en forma de paloma. Así que vemos las tres personas, pero un solo Dios. Si he aceptado a Cristo como mi Salvador, ¿importa qué versión de la Biblia yo leo o a qué iglesia voy? Bueno, vamos a hablar acerca de las versiones de la Biblia, porque hay personas que si lees la versión errónea de la Biblia, entonces eso es un pecado. Bueno, lo importante es que tengas una Biblia seria. La Biblia que yo tengo es la Biblia estándar, es el King James en inglés. Los textos que vemos en la pantalla es la del New King James y en español ponemos la de la revisión de 1960. Reina Valera 1960. Por eso uno tiene que buscar una buena traducción de la Biblia. Hay algunas que son paráfrasis, como es Dios habla hoy, y otras otras Biblias que usan lenguaje más moderno. Bueno, esos son paráfrasis, pero a mí personalmente me gustan más las Biblias clásicas, la traducción, por ejemplo, del 60 o del año 995, 2000, cualquier revisión de la Biblia. Pero eso no es algo demasiado importante, yo pienso. Todas las Biblias te acercan a Dios. Paráfrasis es cuando uno traduce la Biblia y entonces usa lenguajes y expresiones modernas. Y claro, eso no es muy conveniente. Yo prefiero la traducción más literal de la iglesia. Exacto. Por ejemplo, si yo tengo mis hijos que van a una escuela y les enseñan cosas incorrectas, como que 2 y 2 en vez de 4 son 5, pues yo tengo que sacar a mis hijos de esa escuela, porque es importante que se enseñe la verdad. Y lo mismo sucede en las iglesias. En la iglesia, cuando San Pablo escribió a Timoteo, le dijo, la iglesia es la columna de la verdad, columna y fundamento de la verdad. Por eso cuando tú vas a una iglesia, tienes que predicar la verdad. No importa qué bonita sea la iglesia, qué elocuente sea el predicador, no importa que tengan equipo de básquetbol, no importa porque hay conexiones de negocios o por la gente que van allá. Vamos o debemos de ir a donde el Espíritu Santo nos lleva, nos guía y donde podemos encontrar la verdad. Eso es lo importante.
porque la verdad te va a llevar hacia Cristo y el error y la mentira te lleva al error. Última pregunta. ¿Qué debería hacer una persona en el día del sábado? Bueno, la Biblia dice que tenemos que recordarlo y santificarlo. Es decir, hay ciertos principios que están en la Biblia, pero como nos han dicho esta pregunta antes, voy a hacer una hoja, voy a escribir una hoja con algunos principios de cómo hay que guardar el sábado. Y a ver si se lo doy el martes o el miércoles. Porque obviamente lo que no queremos hacer en sábado es exagerar estas implicaciones del sábado. No tenemos que asustarnos sobre eso. Cuando hemos aprendido acerca del sábado, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor, Señor, guíame. Y conforme el Señor nos ayuda, vamos a ir creciendo en el conocimiento y en el entendimiento del sábado. Uno me dijo, ¿yo puedo comer en el sábado? La persona estaba delgadita y le dije, tienes que comer mucho en el sábado. El sábado Dios quiere que sea una alegría, un gozo para ti. Hace poco en la universidad hubo un seminario. Tony, que es el que presentó esa serie, y yo estaba mirando en un vídeo de la presentación de una de las presentaciones que él hizo, y estaba viendo algunas de esas presentaciones, y había algunos que estaban judíos que estaban en el templo, en las afueras del templo de Jerusalén, y estaban medio danzando y estaban danzando así en círculos. Y yo le dije, ¿qué están haciendo? Y resulta que estaban celebrando, que era el viernes de tarde, de noche, y estaba llegando el sábado. Y estaban celebrando que el sábado había llegado. Yo no estoy diciendo que tienes que bailar así. No, y no me van a encontrar a mí haciéndolo. Pero el punto es que entendieron que el sábado es un día de alegría, de gozo. No es un día para estar serio y deprimido. Es un día para alegrarse. Es el día que Dios ha hecho, que el Señor ha hecho, porque quiere que tengas una unión perfecta con Dios. Este es el día que Dios ha hecho. Nos gloriaremos y nos alegraremos en Él. Gracias por sus preguntas. Recuerden, usen la cajita de las preguntas y yo les aseguro que voy a intentar contestar lo mejor que pueda. Intentaré por lo menos, ¿eh? Y claro, ya les digo que yo no tengo todas las respuestas a las preguntas, pero haré lo mejor para responder. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos en el nombre de Jesucristo. Venimos porque todas las preguntas nuestras son respondidas en Jesucristo. Y a través del tiempo vamos a ir comprendiendo lo que tú quieres que entendamos. Y ahora esta noche oramos para que tú nos abras la mente, para que entendamos lo que tú quieres que entendamos. Así que guíanos con tu Santo Espíritu para que aprendamos mucho esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. En los años 1970, al principio de los años 70, hubo un gran escándalo aquí en Estados Unidos. En 1972, 5 hombres fueron arrestados porque estaban entrando en las oficinas del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos, en el edificio de Watergate en Washington. Fotocopiaron documentos, pincharon los teléfonos y espiaron de muchas diferentes maneras. Y pareciera que esta investigación iba a descubrir cosas muy embarazosas. Por eso había gente en altas esferas que decidieron intentar encubrir algunos de los hechos y algunos de las investigaciones que se iban haciendo. Por eso se llamó un encubrimiento grande, que es el Watergate. Y lo que sucedió es que al final se descubrió todo. Y en 1974, en una declaración televisada, el presidente Nixon anunció que iba a
dimitir como presidente de los Estados Unidos al mediodía del siguiente día. ¡Qué escándalo tan grande! Un gran encubrimiento, un gran engaño. Pero, ¿saben? Esta noche vamos a descubrir que ha habido todavía un engaño más grande, aún más que el Watergate, y este engaño envuelve a todo el mundo, incluido a ti y a mí. Lo que el Watergate nos enseñó es que la verdad tarde o temprano va a salir a la superficie. Y en el libro de Apocalipsis se nos dice que va a llegar un día en el que va a haber un gran engaño, y este engaño va a afectar a los cristianos que viven en los últimos días de la historia. Y la Biblia dice que este engaño no van a ser decepcionados o engañados por este gran engaño. Es decir, si tú quieres ser guiado por Dios, el Señor te va a guiar en su palabra y tú no vas a ser engañado, ¿ok? ¿Cómo es que trabaja el enemigo? ¿Cómo puede engañar a la gente en los últimos días? En el capítulo 12 de Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué es lo que hace? El cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que hace el diablo? Engañar a todo el mundo. Adán y Eva estuvieron en esta tierra poco tiempo, pero estaban en el jardín del Edén y el diablo vino y los engañó. En el Nuevo Testamento Jesús refutó al diablo y le dijo que era el padre de toda mentira. Así que fíjense, quizá si el diablo está planeando un gran engaño en los últimos días, algo que llevaría a la gente a apartarse de Dios. Esto nos dice que el diablo ha estado trabajando durante años intentando desanimar a los creyentes, porque el diablo sabe que si el diablo puede separarte de la verdad, de la Biblia, entonces en última instancia te separa de Dios para siempre. Él sabe que no necesita hablar de demonios y de cosas. No. Él puede engañarte si te aparta del fundamento que es la palabra de Dios. Porque ese fundamento es como si fuera concreto y te pones en otra superficie que es como si fuera arenas movedizas. ¿Cómo ha hecho el diablo para engañarnos? Empieza apartándonos de la palabra de Dios. En San Juan capítulo 8 Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es decir, si permanecéis en mi palabra, avanza, continúa avanzando, progresando, no te pares. Y si continúas, eso quiere decir que Jesús quiere que sus hijos fieles sigan creciendo y aprendiendo. No quieren que te quedes estático, sino continúa avanzando. Por eso Él quiere que tú decidas aceptar a Cristo y continuar y permanecer en su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es nuestra única esperanza, nuestra seguridad, nuestra salvación. Y la verdad, dice, os hará libres. Por eso David habló en los Salmos y dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies, es lumbrera a mis caminos. Y en San Juan 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso sería lógico que si es la palabra de Dios la que nos santifica, la que nos salva, es que el diablo quiera separarnos de esa palabra de Dios. Exacto. Por eso el diablo va a intentar atacar sobre todo a la ley de Dios, porque la ley de Dios es el fundamento del carácter de Cristo.
Porque si la ley de Dios está comprometida, también su propio carácter está comprometido. Si la ley de Dios se quita de nosotros, obviamente el carácter de Dios no tiene valor tampoco, porque la ley de Dios nos dice lo que está bien y lo que está mal. Si el diablo puede engañarnos acerca de la ley de Dios, puede engañarnos y apartarnos del fundamento completo del cristianismo. Por eso el ataque a la ley de Dios quiere decir que Satanás quiere atacar el poder, la credibilidad y la autoridad de Dios. La ley de Dios es la expresión de su carácter, de cómo es Dios. Y cuando tú estás atacando a la ley de Dios, estás atacando al carácter mismo de Dios. La ley de Dios no puede cambiar porque Dios no cambia. Mira, recuerda esto acerca del diablo. La Biblia dice que el diablo se puede transformar en un ángel de luz. Es decir, que incluso puedes ver que el diablo puede inventar sus engaños como algo atractivo, algo bonito. No va a venir y va a intentar engañarte con una copa llena de veneno. No. El diablo te ofrece una copa con algo que se ve bonito, algo bueno, pero no importa, el contenido es venenoso, es mentiroso. Así es como trabaja el diablo. Este ángel fue tan importante, tan inteligente, que engañó a una tercera parte de los ángeles. Los ángeles que nunca habían pecado, que estaban en la presencia de Dios, el diablo fue capaz de engañar a una tercera parte de ellos. Así que él sabe cómo inventar las mentiras que parezcan atractivas. Y solo hay una manera de estar seguro que no eres engañado y que sigues la verdad, y es tomar una decisión. Y la decisión es que vas a mantenerte fiel a la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿es posible que haya un engaño que haya afectado a toda la iglesia cristiana? Una mentira que haya sido aceptada por los cristianos sin darse cuenta de que es mentira. Si el diablo es capaz de introducir una mentira dentro de la iglesia, él no necesita meter las mentiras en los nightclubs. Él no se preocupa del nightclub, pero ¿qué de la iglesia? En las casas de las drogas, en los sitios de pecado. No. ¿Puede traer él mentira e introducirla en la iglesia cristiana? Porque así la gente van a tragarse el anzuelo sin darse cuenta de que están siendo engañados. Puede ser que haya un encubrimiento que mucha gente se lo haya tragado. Bueno, la Biblia dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Ahora, mucha gente sabe que esas palabras se refieren a los 10 mandamientos. Es el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios puso ese mandamiento? El Señor dijo, voy a poner otro mandamiento ahí más. No, Dios dijo, voy a poner este mandamiento para que sea una bendición, porque el Señor quiere conectarse contigo. Sabe que uno va a orar por la mañana, por la noche, sí, pero el Señor quiere que con la velocidad y los quehaceres y las obligaciones de la vida diaria, el Señor dice, bueno, voy a pensar en hacer algo que a pesar de lo ocupados que estén, que haya un día especial, un día de descanso, para que tengan tiempo para conectarse conmigo y también para conectarse los unos con los otros. Después de tantos trabajos y obligaciones, el Señor nos da el sábado como un día, monumento conmemorativo para recordar que Él tiene poder de crear y de recrear. Nosotros edificamos, construimos memoriales, monumentos para que no olvidemos lo que sucedió. En aquella época, cuando yo era niño, teníamos monumentos. Había dos ríos que se juntaban y había en la punta de eso, había un monumento en roca
en la roca. Y decía en el monumento, para que nunca olvidemos. Y estaban los nombres grabados de los soldados que habían perdido su vida en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Después los nombres de la Segunda Guerra Mundial, los que murieron allí en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en diferentes campañas. Y una vez al año había una ceremonia donde la gente venía para conmemorar y para recordar alrededor de ese monumento. Yo he estado en el memorial, en la pared, de los memorial de Vietnam en Washington. Es poderoso esa visión cuando uno ve allí. Y la gente van allí para recordar el sacrificio de esos soldados. También en el memorial de la Segunda Guerra Mundial, magnífico. He estado en el barco Arizona, en el memorial del barco Arizona en Hawái. Debajo en el agua, todavía en el barco, hay más de 1,100 personas murieron en ese ataque. Ese día 7 de diciembre. Por eso está el memorial allí, para recordar. Dios nos dio el séptimo día como un memorial también, para que nunca olvidemos que Él creó todo en 6 días, descansó en el séptimo día, y ese sábado significa que yo soy el creador y está en el corazón de la ley de Dios. No es que sea más importante que los otros 9 mandamientos, pero no es ni más importante ni menos que los otros. Alguien me va a decir, bueno, ¿por qué hablas de ese mandamiento? Bueno, hablo de este mandamiento por varias razones. Si tú me pisas en uno de mis dedos y me lo quiebras, ¿crees que se va a ver diferente de los otros 9 dedos? Si se inflama, quizá puede ser que tengo que poner un vendaje, tengo que poner una tablilla o yeso para enderezarlo. ¿Verdad que se vería diferente? Porque había sido quebrado, había sido roto. Por eso le tengo que prestar cierta atención adicional, porque está roto. Por eso, por un tiempo, en el 4º mandamiento el Señor le tuvo que dar una atención más grande porque ha sido olvidado y quebrantado. La razón por la que Dios quiere que hablemos de esto es porque está en la palabra de Dios y nos dice que tenemos que hablar de Él, porque es parte del mensaje final del mundo a este planeta. Este mensaje es tan importante que tiene que ir a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Está en el corazón de la ley de Dios. Y no debería ser una sorpresa para nadie que este monumento conmemorativo de la creación del mundo sería atacado en los últimos días. Dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí está la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Así que Dios tenía en mente que el hombre necesitaría un día especial para conectarnos con Dios. Pero hoy vivimos en una sociedad en que la gente ni siquiera se acuerdan del sábado. La mayoría de las personas que son, aunque sean cristianos, observan o guardan el domingo. Y seamos honestos, pero la mayoría de las personas que guardan el domingo no lo tratan como un día especial. Van a la iglesia, pero enseguida cuando salen, pues van a Wendy's o a Olive Garden o a algún sitio y después van a un partido de fútbol, después hacen esto, hacen lo otro. No es que el día se ha cambiado, pero también el concepto de un día de reposo ha sido olvidado prácticamente. No estoy echando la culpa o estoy cuestionando la sinceridad o el cristianismo de alguien o el amor que tienen hacia Dios. No estamos hablando de eso.
Estamos hablando de que Dios nos dio el sábado a la raza humana desde la creación para que fuese una bendición. No se lo dio solo a los judíos. ¿Se han fijado? La gente que no quieren hacer algo dice, no, eso era para los judíos. Eso era para los judíos, eso no es para mí. Como si Dios quisiera hacer la vida difícil para los judíos y no para los cristianos. El sábado fue dado para la raza humana y fue dado 2300 años antes de que hubiera judíos en el mundo. Es que es para todos, para los judíos, para Sudamérica, para los brasileiros, para los japoneses, para todo el mundo. El sábado fue hecho para el hombre. Y el pueblo de Dios ha guardado el sábado aún desde antes desde la creación, incluso después cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, guardaron el sábado. Jesús y los apóstoles guardaron el sábado. Dios nos lo dio él mismo y lo escribió en tablas de piedra. Obviamente alguien lo cambió, ¿verdad? Ahora, si hubiera habido ese cambio en la Biblia, hubiera sido un tremendo escándalo, ¿se imaginan? Esto era parte de la identidad del pueblo de Dios. Si hubiera sido cambiado en la Biblia, en los tiempos bíblicos, hubiera habido tremenda revolución, hubiera habido gente demostrando en las calles, hubiera habido ocupando Jerusalén, hubiera habido tremendo desastre si se hubiera cambiado el sábado, séptimo día de la semana. Y obviamente la Biblia hubiera hablado de eso. Porque si ustedes recuerdan, incluso una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, esto es algo que lleva mucho trabajo, no es algo que pueden hacer unos cuantos en una simple mayoría. Las enmiendas requieren mucho estudio y mucha discusión entre los diferentes estados. Uno se despierta y ya pasaron ciertas leyes, pero son leyes normales y corrientes, pero no una enmienda a la Constitución. Si la ley de Dios, que es como su Constitución, hubiera sido cambiada, la Biblia diría algo acerca de ello, ¿no es así? Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al sábado, séptimo día de la semana. Hay más de 140 textos que hablan sobre cómo guardar el sábado, es lo que dice la Biblia. Pero hay personas que dicen que el domingo es el día del Señor hoy día, que es el nuevo sábado, es decir, el domingo. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, se menciona el domingo, el primer día de la semana, 8 veces, ¿verdad? Pero hay 3 textos que hablan del primer día de la semana con un poquito de más profundidad. Así que si Dios fue el que cambió el sábado al primer día, al domingo, alguno de estos textos tendría que decirlo, ¿verdad? Pero porque Dios no va a cambiar algo sin decírnoslo antes, ¿verdad? Por eso miren cómo dice en San Juan capítulo 20, versículo 19, dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por una razón, por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estaban atemorizados porque pensaban que los judíos los iban a matar a ellos igual que habían matado a Jesucristo. Pero el Señor viene y les dice, paz, relájense, no hay problema. Ese versículo no dice nada de que estaban allí porque se había cambiado el sábado al domingo, ¿verdad que no? Estaban allí teniendo una reunión religiosa, ¿verdad? No hay reunión religiosa. Están allí simplemente, dice, porque tenían miedo de los judíos. Estaban, por así decir, escondidos allí. Estaban escondidos, eso es lo que estaban haciendo. El siguiente pasaje se encuentra en 1 Corintios 16 y este es importante porque fíjense, hay algunos que dicen que este pasaje indica que el sábado se cambió al domingo.
Y algunos dicen que este pasaje dice que ya se pasaba una ofrenda en la iglesia el domingo. A ver, ustedes me van a decir qué es lo que hacían en este día. Mire cómo dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Y qué día es el primer día de la semana? El domingo. En el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Está refiriéndose a una ofrenda en la iglesia en domingo? Obviamente no, y esto es todo lo que dice el versículo. No es que esto es una profecía, no, esto no necesita interpretación. Ok, lo que está sucediendo es que los santos en Jerusalén estaban pasando una gran hambruna. No había comida en Jerusalén, en toda Palestina. Entonces, San Pablo dice, desde que empiezas a trabajar el primer día de la semana, empieza a ahorrar un poquito de dinero, pon aparte un poquito para que cuando yo vaya no tenga que hacer ningún tipo de colectas. No tiene nada que ver con programa religioso en la iglesia en absoluto. Es decir, ponlo a un lado, ahórralo, y cuando yo vaya, entonces vamos a recogerlo para llevárselo a los pobres que están en Jerusalén. Está hablando a los cristianos en Corinto. Y cuando San Pablo estaba en Corinto, miren lo que dice. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, que no era solamente para los judíos, era para los griegos. Así que cuando estaba en Corinto, él guardaba el sábado, y cuando les escribe a los corintios, ¿cómo va a hablar del domingo? Está hablando del sábado, obviamente. Otro versículo, Hechos capítulo 20, dice, aquí hay varias lecciones muy importantes, ¿ok? Varias lecciones. Dice, el 6 al 9, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, ¿qué día es ese? El domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Primera lección, no te duermas en la iglesia. Tú puedes decir, la importante lección es que el predicador no alargue tanto su sermón. El pobre Eutico cayó y por el poder de Dios fue resucitado. Pero estaban reuniéndose el primer día de la semana. Estaban en realidad participando en la Santa Cena. Estaban teniendo comunión, así que esto era el primer día de la semana, el domingo, así que esto demuestra que ya el día se cambió del sábado al domingo. No. Estaban reunidos ahí hablando de la palabra de Dios, pero fíjense, dice en Hechos 2 que ellos hacían servicio de comunión cada día, no precisamente en el domingo, en el sábado. Y San Lucas, que fue el que escribió este libro, predicó tan largo porque iba a partir al día siguiente. Entonces, fíjense, era medianoche el primer día de la semana, es decir, era el sábado por la noche, porque los días se medían desde la puesta de sol a puesta de sol. Así que si era de oscuro, ya era noche, el domingo tenía que ser sábado de noche. Lo voy a explicar otra vez. El sábado empieza el viernes a la puesta de sol y termina el sábado en la puesta de sol. Por tanto, el primer día, el domingo, empieza el sábado por la tarde. Y entonces continúa, y cuando empieza a la puesta de sol,
está predicando, pero ya es el primer día porque ya es el domingo, porque era medianoche. Así que Úticos se cae, tiene la resurrección de este pobre muchacho y entonces San Pablo continúa caminando durante 14 millas hasta el lugar para coger el barco otra vez. San Pablo no iba a caminar durante 14 millas en el día sagrado, no, está predicando el sábado. Lo que pasa que es como tenía que irse, alargó su servicio, su sermón, y ya se puso el sol. Al ponerse el sol ya era el domingo, por eso, o primer día de la semana. ¿Se dan cuenta? Es decir, que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que el sábado se cambió al domingo. No tienes que ser influenciado por nadie. Tú piensa por ti mismo. Si no quieres seguir la Biblia, entonces no te preocupes, pero si quieres seguir la Biblia, simplemente limítate a lo que dice la palabra de Dios. Si eres un cristiano y quieres seguir la palabra de Dios, entonces al encontrar esto que dice aquí acerca del sábado, del séptimo día, es claro la Biblia, no hay lugar a dudas. En Levíticos, capítulo 23, dice que la manera, cuando empieza y acaba el sábado, dice, de tarde a tarde guardaréis vuestros sábados, vuestro reposo. Y dice en Marcos 1, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Es decir, que la puesta de sol es cuando empieza el nuevo día, es decir, de puesta de sol a puesta de sol. No, nosotros hoy día los días se cuentan desde medianoche hasta medianoche, pero en aquella época, bíblicamente hablando, va desde la puesta de sol hasta la puesta de sol. Dios nos dio el séptimo día sábado y en Malaquías 3 dice la Biblia que yo Jehová no cambio. Y uno puede mirar la Biblia honestamente y no va a encontrar que el cambio del sábado al domingo se hizo en la Biblia. Es más, no está en la Biblia. El sábado nos enfoca hacia Jesucristo, al que tiene el poder de crearnos y al que tiene el poder de recrearnos. Y en los últimos días hay un llamado en el capítulo 14 de Apocalipsis a adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto es justo una cita del cuarto mandamiento. Y al santificar el sábado estamos honrándolo a Él. Estamos honrando al que murió en la cruz del Calvario, al que está intercediendo por nosotros en las cortes celestiales. Yo he conocido cristianos que leen la Biblia y que son sinceros y que aprendieron que Dios reposó en el sábado, que santificó el sábado, y lo leen y lo creen, pero dicen, estoy confundido, porque donde yo voy y veo gente que aman a Cristo y sin embargo no guardan el sábado. ¿Qué de mi pastor? Él es un hombre de Dios, es una mujer buena y sin embargo, ¿qué de mis padres? Son buenos padres y sin embargo no guardaban el sábado, no iban a la iglesia el sábado. ¿Y qué acerca de esto y acerca del otro? O de este que predica en televisión o de estos otros evangelistas. ¿Qué de mi vecino, de otros hermanos de la iglesia? Pero ¿qué acerca de Cristo? Eso es lo que yo digo. Nuestro estándar, nosotros nos medimos de acuerdo a Jesús, no acerca del pastor o de su abuelo o de nadie. Mira lo que dice Jesús, esa es la pregunta. Dios bendijo, santificó y reposó un día a la semana y ese día fue el séptimo día sábado. ¿Dónde dice esto en la Biblia? En San Lucas capítulo 4 dice, y vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en el día del sábado y se levantó a leer. Recuerda, vimos en San Mateo 24 que Jesús habló acerca de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24, y donde dice que la destrucción de Jerusalén iba a suceder 40 años después de la muerte de Jesús. Y dijo, ora, para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Él sabía y esperaba que sus hijos fieles siguieran guardando el sábado hasta 40 años después de su muerte.
el día de Dios, del Señor, algunos dicen, no, el día del Señor es el día que yo guardo. Bueno, dice en Apocalipsis 1:10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No dice en el sábado, dice en el día del Señor. No dice en el domingo, dice en el día del Señor. ¿Pero qué día fue ese? La Biblia dice, San Mateo 12, que el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Tiene que ser el séptimo día sábado. Los discípulos nunca fueron los que cambiaron el día del sábado. En Hechos 5 dice, es menester obedecer antes a Dios, antes que a los hombres. Siempre hay que seguir la verdad en vez de la tradición. No estoy diciendo yo que la gente que no lo ven como yo, que sean malos. No creo que van a ir al diablo o al infierno, sino simplemente la gente son sinceros. No quiero criticar a nadie, pero lo que quiero decir es que lo que dice la Biblia, y la Biblia dice, de acuerdo a la palabra de Dios, que el sábado es el séptimo día. Hubo un milagro cuando el pueblo estaba por el desierto, no había comida, pero el Señor hizo un milagro y les dio maná. Y el Señor le dijo, recojan lo que necesitan para ese día, pero si cogen más, se va a echar a perder. Pero el sexto día, el Señor le dijo, recojan 2 para viernes y el sábado. Y ese día el maná no se corrompía. Fíjense, durante tantos años, el Señor haciendo un milagro cada semana, porque quería el Señor que aprendieran que el sábado es un día especial. Ese día fue importante para Jesús, para el que murió en la cruz, el que murió por ti, el que resucitó de los muertos, el que fue rechazado. Ese Dios, ese Jesús, que subió a los cielos, que dejó los cielos para venir a esta tierra, no tenía que hacerlo, pero lo hizo porque te ama y porque nos ama, y está muriendo en la cruz del Calvario, y está diciendo, el sábado es importante para mí. Y dirías tú, ¿será posible? Si es importante para Jesús, es importante para mí. Y él dijo, cuando escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Si es importante para Jesús, es importante para mí, y es importante para ti. Pero ¿cómo es que hemos llegado al lugar en que los millones y millones de cristianos que aman a Dios están guardando el domingo en lugar del sábado? No es que la gente sea mala gente, y la Biblia no es la que hizo el cambio. Entonces, ¿cómo es que se hizo el cambio? Bueno, el cambio se hizo hace mucho tiempo y fue hecho progresivamente. Déjenme que les haga una pregunta. ¿Han oído una frase? Esa frase que dice, siempre lo hemos hecho así. Es difícil romper los hábitos viejos, antiguos que uno tiene. En el siglo IV de nuestra era, el emperador romano Constantino estaba intentando reunificar el imperio que estaba fraccionándose en diferentes partes, los paganos, los cristianos, y él pensó, ¿qué puedo hacer para juntarlos de nuevo? Entonces dijo, yo voy a pasar una ley que una a todos religiosamente. Y eso es lo que dijo Constantino. Y pasó una ley en el año 321 después de Cristo, y aquí hay parte de esa ley. Dice así el emperador Constantino, en el venerable día del sol, todos los magistrados y los habitantes de las ciudades deben descansar y las tiendas deben cerrar. Claro, hubo una pequeña cláusula que decía, si eres agricultor y necesitas hacer trabajo en agricultura, pues puedes trabajar un poco en eso, ¿ok? Hubo algunos cristianos que ya estaban guardando el domingo
y lo que querían hacer era no parecerse, separarse de los judíos, porque los judíos han sido siempre perseguidos. Y por eso ellos, al adorar a Dios en el día de los paganos, en el domingo, estaban separándose, distinguiéndose de los judíos. Pero en el año 321, el emperador Constantino hizo la ley por la que todo el mundo tenía que descansar en el venerable día del sol. Esto ahora fue escrito en otra autoridad. Miren cómo dice. El sol era el dios principal de los paganos. En verdad hay algo de la realeza en el sol, algo que lo hace un emblema de Jesús, el sol de justicia. Por eso la Iglesia en esos países dijo que se mantenga ese nombre, pero consagrado y santificado. Y así fue como el día pagano dedicado a Balder, dios de la luz, se convirtió en el Domingo Santo de Jesús. ¿Se dan cuenta lo que sucedió? Constantino quería reunificar el imperio y pasó una ley por la que todo el mundo tenía que descansar el domingo. No dijo que tenías que matar a alguien, simplemente dijo, voy a cambiar el día de descanso. Estaba lidiando con los paganos, que alguien quería que se hicieran cristianos. No fue cambiado por los discípulos ni por los cristianos, fue cambiado por el gobierno. Y entonces la Iglesia adoptó las normas de la Iglesia con las leyes civiles del gobierno. Por eso en el concilio de Laodicea, que fue un concilio de la Iglesia romana, fue donde vemos una prohibición de guardar el sábado. Los obispos en este concilio tomaron la decisión siguiente. Miren cómo dice en el concilio de Laodicea. 325 después de Cristo. Los cristianos no deben judaizar y descansar en sábado, sino que deben honrar especialmente el día del Señor y como cristianos deben, si fuera posible, no trabajar en ese día, pero si se les encuentra judaizando, deberán ser separados de Cristo. Es decir, que no es Cristo el que lo dijo, no fue San Juan ni San Pablo, es la Iglesia en el año 325. Es decir, que el cambio fue gradual. Primero la ley en el 321, después la Iglesia en el 325. Y ahora en el libro que leemos, en una cita de un libro que es el Catecismo, y dice la Iglesia Católica, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. La pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ese es el catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí está escrito en el catecismo, yo tengo en la casa las copias. Yo no les estoy diciendo ningún secreto, esto es información pública, está en todas partes, nadie lo puede negar. Esto es parte del registro histórico. Ahora, la pregunta es, ¿tiene la Iglesia autoridad para cambiar la ley de Dios? Obviamente la respuesta es no. Vamos a ver lo que dice la Enciclopedia Católica. La Iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado, séptimo día al primer día de la semana, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como día para ser santificado, como día del Señor. Así que la Iglesia Católica habla acerca del tercer mandamiento como parte del día de reposo. Ahora, en la Biblia el sábado es el cuarto mandamiento, pero en la Iglesia Católica, en el Catecismo, es el tercer mandamiento. Déjeme que le explique por qué. Tuvieron un problema con el segundo mandamiento cuando todos los paganos vinieron a la Iglesia Católica. Ellos adoraban los ídolos, ¿verdad? Y es más, si vas al Vaticano, tienes una gran estatua de San Pedro, y esa estatua es una estatua de Júpiter. Pero en vez de hacer otra estatua para Pedro, le cambiaron el nombre, en vez de Júpiter le pusieron Pedro. Por eso la iglesia, los paganos tenían esos ídolos. Y entonces el segundo mandamiento dice que no hay que
adorar las imágenes. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tuvieron, obviamente, yo era católico, yo mismo me he arrodillado ante los santos, antes los ídolos y las imágenes en la iglesia. Hemos venerado las imágenes, hemos puesto coronas, hemos hecho todo eso. Entonces la iglesia de Roma lo que hicieron es que quitaron el segundo mandamiento. El mandamiento que dice que no hay que adorar las imágenes, lo quitaron, simplemente lo eliminaron. Y entonces quedaban 9 mandamientos. ¿Qué vas a hacer entonces con 9 mandamientos? Entonces el de codiciar, no codiciar, lo dividieron en 2. Entonces ya tienen los 10 mandamientos. Entonces, en vez del segundo mandamiento, al quitar el segundo, entonces el cuarto llegó a ser el tercero. Ahora fíjense lo que dice esto en la página. Dice, los fundamentalistas se reúnen para adorar en domingo. Sin embargo, no hay evidencia alguna en la Biblia para ello. El día de reposo, no hay evidencia en la Biblia, sino que es naturalmente el sábado el día de reposo. Fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo fuera el día de adoración para los cristianos en honor de la resurrección. En honor de la resurrección. ¿Es la resurrección importante? Claro que sí. ¿Pero dijo Jesús que teníamos que cambiar el sábado para honrar la resurrección? No, en absoluto. Nos dio el servicio de comunión y eso nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Claro que sí. El bautismo es un recordatorio de la resurrección de Cristo también, pero Él no dijo cambien el día de reposo del sábado al domingo para celebrar la resurrección, en absoluto. Y uno va a la iglesia en domingo, ¿por qué? Y dicen, porque estamos honrando la resurrección. Y tú le preguntas, ¿me lo puedes enseñar en la Biblia? No, obviamente, porque no está en la Biblia. La Biblia dice que si no hubiera resurrección, no seríamos los más miserables de todos los hombres. Gracias a Dios por la resurrección. Pero la Iglesia no tiene derecho alguno de cambiar un mandamiento de la ley de Dios. Pero el cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore, dijo, puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no vas a encontrar una sola línea autorizando la santificación del domingo. Y esto es ser honesto. Las Escrituras solo reconocen la observancia del sábado. Y esta es la pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra guía? ¿La palabra de Dios o la tradición? Esa es la pregunta. Y esto puede venir muy cerca al corazón de una persona. Porque yo qué le voy a decir a mi familia, a mi jefe, cómo yo le explico esto a mis amigos, a mis hermanos, a mi madre. Es difícil a veces encontrar las palabras correctas para explicar esto a las personas, pero el Señor es el que dijo estas palabras. Los que me honran a mí, yo los voy a honrar. Así que si tú decides poner a Cristo en primer lugar, Él te va a bendecir. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás otras cosas os serán añadidas. ¿Quién nos hizo? Jesús. ¿Quién murió por nosotros? Jesús. ¿Quién sufrió? Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. ¿Quién nos ha redimido? Jesús. Puedes mirar honestamente a los ojos de Cristo. Puedes mirar a Cristo. ¿Hay algo que no le rendirías tú a Cristo después de ver lo que Él ha hecho por ti? No creo. Es un honor para mí seguir a Cristo. Otra cita de un periódico en Toronto dice, el reverendo arzobispo anglicano de Quebec, Philip Carrington, sorprendió a los clérigos hoy al afirmar que no hay nada que justifique al domingo como día santo. El arzobispo Carrington lo dijo en una reunión de la iglesia en una ciudad totalmente protestante, que fue la tradición, no la Biblia, la que hizo del domingo un día de adoración. ¿Estaba diciendo la verdad
obviamente, así es como fue. Así que tenemos que preguntarnos esta noche, ¿cuál va a ser el cimiento, el fundamento de nuestra vida? ¿Va a ser Jesús o va a ser lo que los hombres han puesto en lugar de lo que Dios dijo? ¿Pero qué estás diciendo? Mi padre, mis abuelos, mis antepasados, todos hicieron esto, todos guardaron el domingo. Pero, ¿saben? No queremos seguir a otros, queremos seguir a Cristo. Recuerda lo que hemos descubierto, somos salvos por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Fe es cuando uno viene a Cristo. Había este centurión que había ayudado a la iglesia y su siervo estaba enfermo y le pidió que viniera a Jesús. Y dice Jesús, yo voy. Pero el siervo le dijo, no quiero que Jesús venga a mi casa. Y le dijo, no vengas, solamente di tu palabra y mi siervo va a sanar. Eso es todo lo que Jesús necesita. Y el Señor dijo, nunca he visto fe como esta. Fe es esperar la palabra de Dios, que haga lo que dice. Eso es fe. Por eso cuando venimos a la Biblia y leemos lo que dice, yo creo en lo que dice. Eso es fe, eso es tener fe. Y hay gente que va a decir, bueno, guardar el sábado es hacer obras para ir al cielo. No es eso. Lo que estás haciendo es honrar la voluntad de Dios. Eres salvo por la fe. Y la fe es hacer lo que dice la Biblia. Por eso cuando en la fiesta de Caná, de las bodas de Caná, se les acabó el vino, la Virgen dijo, haced lo que Él os diga. Lo que el Señor dice es lo que nosotros tenemos que hacer. Y acuérdate del sábado para santificarlo. Eso es lo que Dios nos dice porque viene de la boca de Cristo. Fue Cristo el que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amáis, probadme. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la obediencia a Dios es el resultado de amarlo a Él. Tenemos que amarlo porque Él murió por nosotros. Y en los últimos días de la historia del mundo, en Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es una cuestión de un día, es una cuestión de entregarse uno a Cristo, de rendirse al Señor. Por eso alguien le va a decir, no, tú guarda el día que quieras, mi sábado es el martes, otro el viernes. Bueno, siempre va a haber gente que diga esto o lo otro, pero ¿qué es lo que dice Dios? Dios dice, es el séptimo día, el sábado. Y yo voy a decir, bueno, yo sé lo que dice Dios, pero voy a hacer otra cosa. Bueno, ¿no es eso lo que dijo la serpiente en el jardín del Edén? Aunque Dios dijo, no comerás del árbol, etcétera. Haz lo que tú quieras. No queremos hacer eso. La palabra de Dios dice, anda en mis caminos, dice el Señor. En el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué está hablando ante el pueblo y le dice, pero escojaos hoy a quién vais a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque has sido una gran bendición para nosotros y en tu palabra encontramos este séptimo día como un día especial. Hemos descubierto que ha habido una mentira, un engaño grande a través de la historia, que ha sido cambiado tu santo día, pero no ha sido cambiado por tus discípulos ni por Cristo, pero por la Iglesia. No por orden de nuestro Padre Celestial, sino por un hecho de un emperador rumano y del papado. Señor, gracias, ayúdanos para que podamos seguirte, para que tengamos el ánimo, la valentía de seguirte en tus pisadas. Y yo ahora quiero preguntarte a ti que me estás escuchando, si tú quieres decirle a Cristo, Señor, quiero que tú me guíes. Si dices, Señor, yo quiero que seas tú el que me guíes, enséñame el camino, enséñame tus sendas y levanta tu mano si lo sientes así. Nadie te está viendo, pero si es así lo que sientes, Señor, guíame en el camino correcto. Levanta tu mano al Señor
y di, Señor, guíame en todo, en cualquier pregunta, cualquier tema. Señor, guíame. Mira en mis manos, mira nuestros corazones. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos digamos amén, amén. Ahora la señora Lidia Calhoun nos va a deleitar con otra música especial. Muchas gracias, Lidia, por esta música tan hermosa. Hoy no hicimos una pregunta de la encuesta hoy, así que hoy quiero darte la oportunidad de que lo hagamos ahora porque quiero saber cuál es su opinión. Ok, la pregunta es muy simple y pueden hacerlo como siempre mandando un mensaje de texto al 22333. ¿Cuán fuertes son las tentaciones en tu vida? Y hay 3 respuestas. Muy fuertes, si no son muy fuertes, es no muy fuertes, la número 2, o la número 3, no me preocupan. Así que envíalo a través de tu teléfono celular, el mensaje de texto al 22333, puedes hacerlo tuiteándolo al @POLL, Paul, o hacerlo por el internet en Revelation Today, ¿ok? ¿Cuán fuertes son las tentaciones en tu vida? 3 respuestas. Muy fuertes, no muy fuertes o no me preocupan. ¿Ok? Así que no importa donde quiera que estés. Estás aquí en el Cashman Center, si estás en Wyoming, en otros lugares, a través de todo el mundo, puedes unirte a nosotros contestando a esta pregunta de la encuesta. ¿Cuán fuertes son las tentaciones en tu vida? A ver cómo vienen los resultados ya. Muy fuertes, 57%. No demasiado malas, 30%. Y no es una preocupación, no me preocupa nada, 13%. Algunos que quizás no están conscientes, ¿verdad? 13% son gente santos que no tienen preocupaciones. Que el Señor te ayude. Pero fíjense, ha cambiado, están cambiando de acuerdo a cómo llegan las respuestas. 56% muy, muy fuerte la tentación y bastante fuerte el 31%. Pero quiero decirte que es más grande, más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando la tentación viene, manda a Jesús que abra la puerta y Él va a lidiar con la tentación. Dice la Biblia que Él no nos va
a tentar más de lo que podamos. El Señor dice, resiste al diablo y huirá de ti. El Señor Jesucristo es más fuerte y poderoso que cualquier tentación. No te olvides de llevarte la hoja con los textos que hemos leído esta noche, los versículos. Puedes ir también a la mesa de la escuela bíblica, donde te puedes llevar una lección para que continúes estudiando. Y recuerda, tenemos también los discos compactos. Mañana, ¿cuál es el tema? No hay reunión mañana, ¿ok? No hay reunión, pero recuerda, el martes tenemos un tremendo tema. Esta es la semana más importante, por así decir. El martes, el misterio de la muerte. Tienes personas, amigos, familiares, que tienen cuestiones y preguntas acerca de la muerte. Tienen que venir porque se van a aclarar muchas de esas cosas sobre la muerte. El miércoles vamos a estudiar sobre los 1000 años. El milenio. Y la cosa se va a poner caliente. Y después, durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos tremendos programas sobre la segunda venida del Señor o temas importantísimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.